Buenas tardes, a través de la ICK.medios una vez más estamos en línea para poder compartir con ustedes este tiempo precioso de diálogo y de conversación de una manera extraordinaria en este tiempo tan virtuoso y tan beligerante como el que la sociedad chilena experimenta. Hoy tenemos la oportunidad de ofrecerles a ustedes un diálogo precioso. Hemos traído a nuestra plataforma a don Gabriel II Salazar Vergara, y para nosotros es evidentemente una oportunidad muy especial. El profesor Salazar no es cualquier persona, sino que es un historiador frondoso de nuestra nación. Además de eso, él es Premio Nacional de Historia de Chile el año 2006. Es doctor en Historia, Economía y Social de la Universidad de Hull en Inglaterra. Es profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad de Chile. Además, cursó estudios en Filosofía, en Sociología, en la misma casa de estudio. Ya ahí como que la mesa se inclinó un poco, ¿cierto? Ya se inclinó un poco. Su tremenda trayectoria académica se ha complementado con investigaciones y publicaciones que lo han posicionado como referente en la historiografía social latinoamericana, aportando una mirada crítica y profunda sobre los procesos históricos de Chile, en especial en torno a los sectores populares, la construcción del Estado y los movimientos sociales. Le preguntaba yo al inicio cuántos libros había escrito, la verdad que son más de 40. Tenemos algunos de ellos para nombrarles a todos ustedes que están en casa, ¿cierto? Que son títulos destacados del maestro, como Labradores o Peones y Propietarios, Cernillo en Huacho en la historia de Chile, Construcción del Estado de Chile de 1800 a 1837, Historia contemporánea de Chile junto a Julio Pinto, y En el nombre del poder popular constituyente, entre muchos otros. Yo tengo en mis manos hoy, este es su último libro, y que voy a tratar de tomarlo, son 900 páginas, ¿cierto? Expoliación política de la ciudadanía de Chile. Gabriel Salazar, ustedes lo pueden encontrar, ¿cierto?, en las librerías de nuestra nación. Y para nosotros como iglesia es inmensamente importante y relevante tenerle acá, porque nos genera evidentemente una mirada distinta, objetiva y muy particular de nuestra historia. Quiero empezar saludándoles. La ICK, la Iglesia Cristiana Querigma, le da la bienvenida. Gracias por estar en nuestra plataforma. Muy bienvenidos, querido Gabriel. Bueno, un saludo cordial y fraterno de mi parte a todos los presentes en esta conversación y a todos los que probablemente van a ver o escuchar el relato de esta misma. Y me siento muy honrado de estar acogido por ustedes para pensar de nuevo y otra vez, y ojalá que con mayor frutos, digamos, positivos, nuestra realidad histórica, que está más complicada hoy que nunca. Así es. La mesa está siempre bien acompañada, ¿cierto? No, nunca estoy solo, sino que estoy con Simeón y estoy con Amador. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. ¿Y qué tal si saludamos un poco? Bien, pues muy contento de poder participar de esta conversación y de tener con nosotros tan ilustre persona y con tan grande apellido, ¿no? Salazar, con mi tío Salazar. Creo que para mí lo más destacable de su persona es su conocimiento en historia. Porque nosotros como religiosos fuimos conquistados y pareciera que no tenemos historia, porque quien se nos pone por delante nos dice todo y recibimos todo. Entonces estamos nosotros en un movimiento de dialogar con las iglesias e invitarlos a conocer su propia historia, porque nos contradecimos entre nosotros y tenemos divisiones religiosas por no saber quiénes somos, de dónde venimos, quién nos conquistó, con qué doctrina y en qué tiempo. ¿En qué tiempo fue? Entonces, tener el conocimiento suyo, tener un diálogo con usted, que es historiador, para nosotros y para la gran parte de los cristianos, es un tema nuevo, es un conocimiento nuevo. Así que muchas gracias por estar con nosotros y como es no una costumbre, es parte de nuestra fe, Dios le bendiga. Bien, Amador. Sí, agradecido por esta oportunidad. Creo que también un poco emocionado porque no solo estamos delante de un intelectual de este país que es una referencia global respecto a algo que no estamos muy acostumbrados, que es mirar la historia, ¿no? Sino en particular porque en la historia, como dice alguno de sus títulos, de los guachos, de los despreciados, de los despojados, esa de la que yo me siento profundamente parte,
por la historia de nuestra familia en particular, pero también por la historia de nuestra fe, porque el mundo evangélico, aunque en este tiempo parece querer desprenderse y olvidarse de sus orígenes populares, viene de ahí. Tanto en la historia del Galileo, que vivió con los marginados de su época, como en la historia de nuestro país de inicios del siglo pasado, donde el mundo evangélico proliferó, creció y se desarrolló en los márgenes, en la ruralidad, en los sectores populares, ahí donde estaban los despreciados precisamente. Y creo que esa historia hay que ponerla de la mesa para repensarla, como decíamos al inicio, para hacernos la propia también, porque a veces nos obligan a quitarla de nuestra propia convicción y por sobre todo para transformarla. Yo creo que eso es lo más importante. Así que muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos en este día. Bien, la entrevista de Gabriel Salazar nace como una intuición para nosotros de conciencia en captar efectivamente que el mundo está cambiando, si es que ya no terminó, ¿cierto?, en los estándares de lo que eso significa. Por lo tanto, es necesaria la emancipación del pensamiento para abrirse con mucha inteligencia a este nuevo mundo que emerge y que tiene efectivamente condicionamiento distinto. Por lo tanto, para nosotros es importante desde ese paradigma tenerle acá. Quisiera empezar nuestro tiempo con este libro, querido Gabriel, que nos cuentes un poquito de qué se trata, la inspiración, ¿cierto?, qué pretende y cómo motivar a la juventud, ¿cierto?, a esta nueva generación a que relea la historia desde un paradigma distinto, porque efectivamente está escrita desde la marginalidad, desde nuestra propia historia, ¿cierto? Se reconstruye un pensamiento que puede diferir mucho de la historia ortodoxa o como se nos haya contado. Ya, muy bien. Bueno, este libro, como usted decía, es el último que hemos publicado después de como 40. Por tanto, por un lado es una obra de madurez. He hecho muchísimas investigaciones, he seguido muchas pistas a partir, claro, de lo que decía Carlos Maestro, ¿no?, del pueblo humilde, del pueblo marginal, del pueblo olvidado, del pueblo incluso maldito. Uh-huh. Porque a este pueblo no solo se le margina, se le maldice, Así es. se le insulta. Como decía el presidente Piñera, cuando el 17-18 de octubre, Ajá. El pueblo, el vandalaje, ¿no?, el que salió a las calles en esa oportunidad. El vandalaje. Y estamos en guerra contra este enemigo poderoso, dijo él, ¿no? Claro. Este enemigo poderoso. Somos enemigos, somos objeto de términos peyorativos: vandalaje, populacho, lumpen, ¿verdad?, bandidos, ¿no?, violentistas, terroristas. Bueno, nosotros hemos trabajado la historia mirando este pueblo y mirando desde este pueblo hacia Chile. Por tanto, partimos normalmente de un polo inverso al de la historia tradicional. Porque la historia tradicional empieza con Chile, empieza con Santiago, empieza con la Constitución del 30 y levanta personajes como héroes nacionales o santos de la historia: Diego Portales, Bernardo Higgins, Manuel Montt, etcétera, que precisamente son los constructores de un Estado nacional, centralizado en Santiago, con poderes verticales hacia nosotros. Cuando el Estado nos mira, a nosotros mira de arriba hacia abajo. Uh-huh. Y no ve seres humanos con alma, cuerpo y vida, sino que ve números. Por eso la estadística es la ciencia del Estado. Entonces, claro, la historia tradicional tiene esta virtud, o esta característica más bien negativa, digo yo, que por un lado mira solo hacia el pasado y por tanto le vuelve la espalda al presente. Y al volverle la espalda al presente, le vuelve la espalda a la vida histórica misma, a la vida misma, porque la vida va hacia adelante. Uh-huh. Claro. No retrocede, va hacia el futuro. De ahí la importancia de los jóvenes, de ahí la importancia de los niños como preocupación central nuestra, porque van a ser los constructores del futuro. Entonces, la historia tradicional tiene el defecto en Chile que mira para atrás. Busca los orígenes de Pedro Valdivia, qué sé yo, Diego Almagro, los orígenes del Estado, Bernardo Higgins, Diego Portales, etcétera, etcétera, y no llega nunca al presente. Por eso la ciencia histórica, la historia tradicional en Chile,
camina todo lo contrario de cómo camina el proceso histórico. Entonces, la historia que yo practico, que es la historia social, ¿verdad? La historia social, que, cuento corto, yo me inspiré en ella porque viví 20 años en una población de obreros, la Manuel Montt, que se construyó en el centro de una chacra. Entonces quedaron potreros por el norte, por el sur y por el norte, por el poniente, y esas se llenaron de poblaciones callampa. Entonces mi población, que tenía casas sólidas, qué sé yo, arbolito, arboleda, qué sé yo, se convirtió en la plaza de toda esta gente pobre, marginal, que nos rodeó por todas partes. Entonces yo viví rodeado de esta gente, y es lo que vi por 20 años, pues viví 20 años en esa población. Entonces mi gran contraste con todo el resto de los libros y la historia y los colegios, que en el colegio en que yo estudié, que era religioso, hablaban de Dios, del pasado, de muchas cosas, pero nadie de la gente que yo veía todos los días en la calle. Callampero, que había de todo, desde mendigos, ¿no es cierto?, borrachos, prostitutas, ladrones, asesinos, de todo. Y gente trabajadora, y gente estudiosa, y gente religiosa. Había de todo. Y yo me empapé de esa gente, ¿no? Porque veía todos los días y en la puerta de mi casa estaban durmiendo en el suelo los borrachos. Entonces tenía que ir al colegio dribleando, ¿no?, como dicen los futbolistas, a esta gente. Sí, se me llenó la cabeza de este mundo. A pesar que mis viejos no, eran pobres también, pero tenían otro estatus, digamos, de vida. Eran muy religiosos, además, los dos, tanto mi madre como mi padre. Bueno, digo todo esto porque me acostumbré a mirar la historia de los marginales, de los pobres, en la puerta de mi casa, conversando con ellos todos los días, más aún porque mi madre practicaba su religiosidad en la calle, ayudando a esta gente. Pertenecía a fundaciones cristianas, gente que tenía dinero, la fundación por ejemplo, de la Hermandad de Dolores, o las conferencias de San Vicente de Paul, qué sé yo, que entregaban ayuda para los pobres, pero no la entregaban directamente porque eran damas de la alta sociedad. Entonces, la gente pobre, en este caso mi madre, es la que visitaba todos estos lugares, digamos, y veía las necesidades que tenían. Entonces, hacía una tarjetita, pedía a estas fundaciones lo que faltara: frazadas, sábanas, comida, doctor, cualquier cosa que no tenían. Entonces, por eso mi madre llevaba visitando toda esta gente, los conventillos, qué sé yo, las poblaciones callampa, la cárcel, los niños del río, etcétera, y me llevaba de la mano. Por eso me llené de este mundo. Entonces, cuando comencé a estudiar, y me fue bien en todos los estudios, en ninguna parte se habló de esta gente. Ni en clase, ni en los libros, ni en los textos que me leen. Por eso me fui a la universidad a estudiar historia y ningún profesor me habló de esto. 5 años. Dije, bueno, me veré en filosofía. Nadie. Estudié sociología. Y estaba terminando cuando un profesor yankee, norteamericano, ¿no?, me hizo una clase que me mostró teóricamente el problema. Ahí entendí. Pero el asunto es que no habían libros. Tuve que yo convertirme en estudioso de este pueblo, que es lo que hice entonces y hasta el día de hoy. Y este libro, después de 40 años, porque tuve 20 años en medio de esta gente, por las dos razones que dije, porque vivíamos ahí, era la plaza de este pueblo, y mi madre, que me encima los visitaba, y la gente llegaba a nuestra casa, necesito esto, y con mi hermana hacíamos las tarjetitas, ¿eh? Este necesita tal cosa, y conversábamos con ellos. Conocí la historia de ellos mucho antes de la historia de Chile. Bueno, digo todo esto porque este libro culmina todo ese trabajo, 20 años de vivir con ellos y 40 años de estudiarlo. Por eso entre medio hay una cantidad de libros de estudio, de metodología, qué sé yo, ¿no? Por eso es un libro corto. Es enorme, 900 páginas. ¿Cuál es el objetivo de este libro, para terminar el cuento? Que en todo este periodo, más o menos lo que dijo usted, lo que dijiste también tú, somos los que votó la ola, somos los marginales, somos los pobres, somos las víctimas, somos los explotados, somos los ignorantes. Pero en este libro traté de mostrar la otra cara. Porque es cierto que hemos sido esto. Claro.
Pero eso no significa que anuló nuestra dignidad de ser humano y nuestra dignidad Correcto. ciudadana. Entonces, en este libro muestro que como ciudadanos, ¿te fijas? No como pobres, como ciudadanos, tenemos una historia que no se ha escrito nunca al respecto. Se ha escrito la historia del Estado, de los presidentes, de las leyes, ¿verdad? De los golpes militares, de las batallas, todo lo que tú quieres, de las elecciones. Seguimos haciendo historia de las elecciones. Bueno, aquí se muestra la historia del ciudadano, especialmente del ciudadano marginal. Porque hay ciudadanos que no son marginales, pero hay unos ciudadanos que son marginales. Y lo que yo aprendí conversando con ellos y después investigándolo es que a pesar de la pobreza, la miseria, la explotación, no muere la dignidad humana. Ni muere necesariamente la dignidad ciudadana si es que se trabaja con ella. Y lo más importante que descubrí de todo esto es que los pobres entre sí se ayudan. Hay fraternidad. Hay identidad colectiva, aunque no tengan ninguna sociedad ni nada, pero se ayudan mutuamente. Tanto en las labores de paz, cuidar niños, qué sé yo, las mujeres sobre todo, ¿no? Las mujeres son grandes tejedoras de comunidad, naturalmente, ¿no? Como en lo que tiene que ver ya con las instituciones que se preocupan de estos problemas. Por un lado la Iglesia, por otro lado el Estado. Por otro lado, las organizaciones políticas, sindicatos, partidos políticos, etc. Por eso este libro trata de ver a esta masa marginal, pero en su condición de ciudadana. ¿Qué ha pasado con esa condición? ¿Cómo la han ignorado? En Chile no hay ningún libro, por más que ustedes busquen, escrito sobre la ciudadanía en Chile. Ni en Derecho, ni en Historia, ni en Antropología, ni en Sociología. Todos se refieren al sistema político, claro, al Estado, a las constituciones, ¿verdad? Al ciudadano, pero en abstracto. El ciudadano como individuo. Claro. Hecho individuo, no comunidad, individuo. Al cual le conceden el derecho de voto. La única cualidad del ciudadano chileno es que tiene que ser un individuo con derecho a voto cuando lo llamen a votar. Y ese voto no solo es individual, es además secreto. Claro. ¿Qué significa eso? Que no converso con nadie. Yo solo voto. Claro. Y cuando voto, entro en una cámara oscura. No sé por qué, no hay ni una ampolleta, así que va a ser una rayita en un papelito. Que al día siguiente no soy yo, es un número. Si eso es ser ciudadano, ¿cuál es la mirada es tuya, la negación Gabriel, misma del ciudadano que pertenece a una comunidad, que es un ser social, que es un colectivo o una comunidad, es la negación de eso. Y eso es un empobrecimiento del ser humano. Por eso en este libro trata de mostrar cómo hemos sido expoliados. Expoliado, claro, ahí tiene sentido la palabra. Claro, en el sentido de que nos han robado la dignidad soberana que todo pueblo, si se constituye como comunidad, tiene, claro, por naturaleza. Pero por eso es un libro que habla de expoliación, porque nos han robado, nos han usurpado la soberanía, y hoy día los políticos, basta leer las declaraciones de los candidatos y de los políticos que organizaron la segunda convención constitucional, todos afirmaron el poder constituyente, o sea, la soberanía, radica en el Congreso, o sea, en ellos. Y eso significa que no somos depositarios de soberanía ni la dignidad que eso conlleva. Por eso el libro busca rescatar nuestra dignidad soberana, la forma que ha sido expoliado a través del tiempo, desde el siglo XIX hasta hoy, partiendo por los años 20 y 30, cuando nos arrebataron explícitamente la soberanía, negaron el voto colectivo, negaron la autonomía de los pueblos, disolvieron el cabildo, disolvieron las asambleas provinciales y proclamaron urbi et orbi la soberanía del voto individual, que expresa la libertad individual absoluta hasta el día de hoy. O sea que el cáncer, efectivamente, dado el diagnóstico, sería este sistema político.
la democracia tal cual está concebida hoy. Claro, la idea de definir democracia no en base a la comunidad humana que dialoga consigo misma, que conversa consigo misma, que se ayuda a sí misma, que es la soberanía, ¿no? Sino que descansa en el individuo. Libertad individual absoluta. Y claro, para mí, y para Aristóteles, para qué sé yo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y cuánto sociólogo moderno ha tratado el tema, la soberanía no es individual. No es individual. La soberanía es necesariamente una comunidad que dialoga consigo misma, que se quiere a sí misma, se ayuda a sí misma, resuelve los problemas por sí misma, ojalá. Crea ahí una responsabilidad social para resolver los problemas. El ejercicio de la soberanía es la resolución de los problemas que afectan al pueblo. Y por eso la soberanía solo existe donde el pueblo está viviendo consigo mismo, dialogando consigo mismo, teniendo a los niños en el centro de su actividad, a las mujeres en el centro de su actividad. Y si nos centramos en los niños, entonces surge como un salto, ¿sí, no? El futuro. Creo que el Y la historia se orienta por el futuro. Claro. Y el gran problema nuestro hoy día es que los jóvenes no tienen futuro. Y sienten que no tienen futuro. El concepto de ciudadano, Gabriel, yo creo que es clave cómo lo miras tú, porque la propia historia tradicional, si hago memoria de cuando estaba en el colegio, nos formatea una manera de mirar la ciudadanía como individuo. Desde Grecia, desde Roma, pero llevada a la actualidad en forma individual. Claro. Como el derecho al ejercicio de la soberanía entendida de la manera que la acabas de relatar tú, en el caso nuestro, a través de la democracia representativa, ni más ni menos. Yo te lo digo siendo militante de un partido, o sea, una de las cosas que a mí me llama la atención de nuestra época, yo fui formado siendo muy joven en el liceo, en la política, mi ingreso a la política fue con gente que venía del leninismo, de estas ideas más cercanas a la extrema izquierda. Y al Estado, o al partido que trabaja el Estado. Exacto, pero hoy día tú en la izquierda a la que yo pertenezco, yo soy militante del Frente Amplio, trabajo en el gobierno, hay una versión ultraliberal, diría yo, que ha negado incluso la reflexión común entre nosotros. O sea, los partidos políticos hoy día, lo digo desde adentro, me hago cargo de mis palabras, carecen, siendo los depositarios de la democracia representativa, de reflexión entre ellos incluso. Nos hemos alienado en el espacio institucional que se supone que está construido para que la democracia tenga algún nivel de reflexión, ¿no? Y eso tenemos hoy día, siento yo. ¿Cómo abordas tú el concepto de ciudadano, entonces? ¿Cuál es ese ciudadano que tratas de mostrar en tu libro y en el trabajo investigativo de tu vida, que es básicamente lo que tenemos hoy día en la mesa? Bueno, yo he estudiado el tema desde dos perspectivas. Uno, en función de cómo se originó la ciudadanía, ¿no? Históricamente. Eso tiene que ver con cómo se realizaron en el mundo, y especialmente después de la caída del Imperio Romano, que al caer el Imperio Romano, siglo V, desaparece el Estado. Claro. El Estado imperial, y no habían estados nacionales. Entonces, el Estado desaparece. Entonces, los pueblos, ¿no?, se constituyen por la gente que se aglomeró para ocupar un lugar y convivir allí, trabajar la tierra y organizarse para, digamos, beneficiarse del fruto de su trabajo. De ahí el feudalismo, básicamente. No, pues. Que el feudalismo es una dominación distinta. Dominación, hay un dominus, claro, un señor. Pues es otro cuento aparte. Porque los pueblos, la palabra ciudadano tiene que ver con población, con poblamiento, la formación de una aldea, de una villa, de una ciudad. Es decir, gente que se arrancha en un lugar, por decirlo así, para convivir, vivir juntos. Y convivir para desarrollar una vida en común, cuidar a sus niños, darle un futuro y autogobernarse. De esto, ese es el ciudadano. Tiene que ver mucho con poblamiento. Poblamiento. Y el gran problema de mucha gente en Chile es que nunca han podido tener territorio propio, estando en Chile, sin territorio propio,
Todos estamos hablando aquí, cuando compré esta casa, cuando compré el sitio en el que estaba, ¿verdad? Cuesta mucho aquí arrancharse. Por eso que los pueblos sin, entre comillas, etnias, podríamos decir, las etnias que no tienen territorio ni han tenido sitio para vivir, ¿verdad? Son las masas marginales. Y los que viven fuera de la comunidad, porque la ley surge dentro de la comunidad, y la ley surge por la deliberación interna de la comunidad para resolver sus problemas. Por eso la soberanía surge dentro de los poblamientos, de las comunidades locales. De ahí que la expulsión de la comunidad, la excomunión, el destierro, ¿verdad? Es el mayor castigo. En una comunidad, mandar cambiar a alguien fuera de ella es el mayor castigo, o sea, la excomunión de la iglesia cristiana, católica, qué sé yo, etcétera, o el destierro. Entonces, por eso es que el que no está dentro de la comunidad, al que lo expulsan al vacío, este no tiene derecho. No es un sujeto de derecho, porque el derecho está dentro de la comunidad. Entonces, cuando te expulsan, porque las leyes no solo bendicen al crear, ¿verdad?, relaciones humanas que favorecen la vida de la comunidad, cuando echan a alguien para afuera es una maldición, te tiran para afuera. Y te mandan a una situación que tú no eres sujeto de derecho. Y los marginales que no son sujetos de derecho pueden ser maltratados porque no tienen derecho. Claro. Son deshumanizados, básicamente. Claro. Entonces, ese pueblo marginal tiene ese problema. No es sujeto de derecho, puede ser maltratado, usado, ¿verdad? La Quintrala con sus mestizos. Los torturaba y los mataba y no era delito. Porque los mestizos no eran sujetos de derecho. Justamente las grandes maldiciones de los reyes absolutos católicos, es decir, que adscribieron a la iglesia de Roma, que era un imperio. Por eso la iglesia católica se organizó en la línea del imperio. Claro. En la misma estructura. Sí es. Y fue su muerte, porque claro, se centralizó, ¿no? Se puso infalible, copió la estructura del imperio romano y perdió el sentido de la comunidad. ¿Cuál es su opinión histórica de las primeras comunidades cristianas después de la muerte de Jesús? Bueno, lógico, toda la gente pobre de ese tiempo, que no tenía recursos, no tenía propiedad, se organizó en comunidades de ayuda mutua, y el cristianismo originalmente surge de allí, desde allí. De ahí entonces que aparecen estas comunidades, de las catacumbas le llamaban al principio del Imperio Romano, pero cuando Constantino se convierte al cristianismo, Ahí cambió la cosa. la iglesia de las comunidades, ¿verdad?, de las catacumbas pasó a ser imperial también. Claro. De ahí el nombre, católico. Claro. Católico es universal, ¿no? Por tanto, y los reyes católicos, digamos, después de esa conversión, los reyes acostumbran a decir que la soberanía que ellos tienen baja de Dios. De Dios. Así es. ¿Qué problema el monoteísmo? Claro, y ese monoteísmo y absolutismo. Sí. Claro, porque se sienten vicarios de Dios en la tierra y gobiernan como si fueran dioses en la tierra. De ahí el absolutismo. Y la Iglesia Católica se organiza en función de eso mismo. De ahí aparece la Inquisición, que mata, que tortura, de verdad, y eso no es delito. Porque es poder absoluto, ¿no? Claro. Claro. Entonces, frente a esta estructuración absolutista del Imperio Romano, de la misma Iglesia y de los condes y duques, sigue la misma línea, aparecen movimientos locales de gente que es libre, que se arrancha en un lugar, forma su comunidad y se da su propio derecho. Son los pueblos libres. Ahí surge la soberanía, post-Imperio Romano. ¿Y cuál es el órgano de esta soberanía? El cabildo, el municipio, el sínodo, tiene distintos nombres, el ayuntamiento tiene distintos nombres. Ayuntamiento, nos juntamos. Comuna. Claro. Y la asamblea libre, que es el ejercicio de la soberanía sobre sí mismo. Bueno, la eclesía originaria tiene mucho que ver con eso. Y eso también. se llama también res pública. Claro. La historia republicana es la historia de las comunidades autónomas, que se autogobiernan, de la libertad.
Pero cuando se aparece el imperio, la Iglesia Católica al lado del gobierno absolutista, monarquía absolutista, y esta se asocia con el capital mercantil, que también es absolutista. Esto es bien importante. El capital comercial tiende a ocupar todo el territorio posible. Se universaliza. ¿Por qué razón? Porque el capital comercial se enriquece en base a la circulación mundial de la mercancía de un lado y el dinero de vuelta. Entonces, mientras más grandes sean los circuitos, mayor ganancia para el mercader. Entonces, su visión es absolutista. Coincide con los gobiernos absolutistas de las monarquías, coincide con la Iglesia Católica y se forma una triple alianza. La Trinidad de los absolutistas, la Trinidad, claro. Lo tuve en la boca, pero no lo quería decir. Y todo esto, Ahí es cuando nos empiezan a llegar los palos para todo. claro, cuando se articula esta Trinidad de poder imperial, ¿no es cierto? Eso es. Van aplastando a los pueblos libres, uno tras otro, y se genera una masa marginal sin derecho, no eran sujetos de derecho. Pero eso es bien interesante estudiar lo que pasa con los expulsados de la comunidad imperial, ¿no? Y ahí están los mestizos, por no tener sangre pura, están los guachos, por no tener matrimonios consagrados, ¿no?, religiosamente. La Sagrada Familia. Están los locos, o los que se consideraban locos. Están los homosexuales de todos los tipos. Y una variedad. Ahí hablamos. Hicimos un estudio de todas esas leyes, cuando aparecieron en los siglos XVI, XVII, XVIII, que fueron malditos por la ley. Toda esta gente formó una masa marginal y se convirtieron... Hay historias de esto, ¿no? De los vagabundos de la época, ¿cómo se llama esto? Me suena como a agenda valórica. O sea, es que me suena como agenda valórica. Gabriel no tiene el cotidiano de nuestro lenguaje, No. pero lo que tú estás relatando, que es básicamente me suena como agenda valórica. el rol absolutista desde la política, podríamos Claro. decir, nosotros al momento que tú lo relatas lo estamos escuchando en el nivel de la teología que se habla en las iglesias Claro, hoy día, exacto. que es la misma discriminación, el mismo despojo. Claro. El mismo desprecio por aquel que no cumple el estatus quo determinado desde Dios hacia abajo. Claro. No, y esta gente marginal es la que arranca del absolutismo cuando se descubre América. Por eso la inmigración enorme que se ocurrió en Europa de esta gente marginal, maldita le llamo yo, que se aglomera en los puertos. Porque de los puertos arranca América buscando un mundo para construir no monarquía, sino república. Eso es bien significativo. En América no apareció ninguna monarquía copia de las monarquías absolutas, todo lo contrario, son todas repúblicas. Tú dices, de ahí viene la animosidad independentista al final. Claro. Y el intento por construir, ¿verdad?, toda una cultura completa en torno al pueblo libre. El pueblo libre. Pero, ¿qué ocurre? Entonces hay cosas muy lindas. En otro libro que va a aparecer en noviembre, uno que lo escribí en Inglaterra, pero recién puedo terminarlo ahora, estudié toda esta gente marginal, la historia de los marginales, de los malditos que le llamo yo, ¿no? Bueno, y esta gente en Chile trató también de arrancharse, igual que en Europa, bajo el Imperio Romano, en pueblos libres. Y no lo dejaron. No la dejaron. Peleó, luchó, qué sé yo, peleó con todo, ¿no? Lograron fundar un pueblo libre en Epulauquén, al interior de Chillán, controlado por ellos mismos, ¿no? Es que es muy linda esa historia. Buscando hacer por sí mismo una especie de estado propio, ciudad propia, territorio propio, no dominada por Santiago. Y Santiago manda a destruir este pueblo y lo masacraron, fue un genocidio horroroso. Lo asaltaron a las 2 de la noche con las 3 divisiones del ejército, artillería, caballería, infantería, y a las 2 de la mañana masacraron hombres, mujeres, niños. Fue una masacre horrorosa y destruyeron este pueblo libre. Esta historia no se ha contado. Este mismo pueblo buscó, estos marginales, ¿no?, también su expresión religiosa, cosa que nadie ha hablado de esto. Yo descubrí materiales documentales, porque esta gente buscó un campesino, un labrador,
buscó una especie de libertad religiosa y se puso a predicar de repente diciendo que Dios le hablaba a él a través de su hija que tenía 12 años. Y le hablaba también a su mujer a través de la hija. Entonces él comenzó a predicar lo que recibía por esa vía. Y lo que él predicó fue fundamentalmente el perdón. Porque eran acusados de todo, eran marginales, Claro. delincuentes, asesinos, vagabundos. Entonces, el perdón. Pero se perdían perdón entre ellos. Se perdonaban entre ellos. Se hincaban delante del otro, le pedía perdón y el otro le ponía la mano en la cabeza, te perdono. Entonces, quedaron libres del perdón, de la culpa, del estigma, de la maldición. Entonces ahí venía la redención. En la prédica este es labrador, ¿no? Y la redención consistía en que Dios le iba a permitir que apareciera el paraíso. No en el cielo, Acá. sino en la tierra. ¿Y dónde específica? En la cuenca del río Biobío. Entonces él comenzó a predicar y en menos de 15 días masas de gente venían a escucharlo y se devolvían pidiendo perdón por los caminos. Fue una revolución religiosa, fue el Lutero chileno de alguna Sí, forma. qué ¿no? fantástico. Pero absolutamente original. O el Jesús abiertamente, porque tiene Cuando mucho las que ver con autoridades, el intendente, Se porque la- esto ocurrió por Coelemu, el intendente de Concepción supo esto, mandó a buscar las tropas y el ejército llega a donde estaba este hombre, quemaron el rancho, quemaron una especie de altar que tenían, mataron los perros, que eran ángeles que ayudaban en todo, ¿no? Disolvieron a la gente que estaba escuchando y el juez a cargo no quiso decir cuál era el castigo que le iban a dar a este hereje. En esa época todavía habían autos sacramentales. Sí, pues, Yo creo que lo quemaron vivo. el Estado era católico romano O sea, en ese tiempo. Esta gente por sí sola buscó todo, ¿no? Territorio propio, pueblo propio, gobierno propio, religión propia, educación propia. Ese Y despertar fueron de la conciencia. arrasados por el gobierno central de Santiago. Así vaya a terminar, Pastor Renán, como vamos con estos programas. Sí, ¿veis? ojo, Oye, Gabriel, a ver, si conceptuamos esa marginalidad con todas esas variantes y lo metemos en un concepto llamado pobreza, que es propio del Nuevo Testamento y que es propio del espíritu misional de Jesús, y que llama la atención que en este tiempo, en el siglo XXI en el que estamos viviendo, moleste tanto, ¿no? Más a las cúpulas cristianas, les moleste la pobreza, les moleste la marginalidad, lo asimilen mucho al comunismo, a la flojera. ¿Cómo podrías tú ayudarnos a definir la pobreza? ¿Cuál sería la cualidad del pobre del siglo pasado y la del pobre actual para que podamos tener una visión de conjunto de ese fenómeno? bueno, hay muchas maneras de poder explicar ese fenómeno, pero en el enfoque que yo adopté para este libro, los pobres son de una u otra manera marginales por expulsión, por maldición. Porque no lo expulsan por pobre, lo expulsan por otras razones, pero quedan en la pobreza absoluta. Estado, al fin. Claro. Porque aparecen lugares donde toda esta gente son aglomeradas. Está el caso de las cavernas para los leprosos, los quilombos para los esclavos, las naves, la época del absolutismo, que estaban botados los buques en la bahía para los locos, las naves de los locos, que dice Foucault, ¿no? Sobre el tema, que él lo estudió eso. Están en Valparaíso, los cerros de Valparaíso, en Santiago, los márgenes que al principio eran, un cuento muy largo, muy largo, ¿no? Sería Puente Alto para Las Condes. Lo fuimos a dejar allá algunos. ¿Real? No, son los márgenes, los barrios marginales, los cerros en Chile, los cerros son muy importantes, hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, del río Mapocho hacia el norte, Claro. el Toda la Sillachico, el chimba. cementerio, Toda la toda la chimba. chimba. Yo soy de allá, de Renca. ¿Sí? Ah, de esos lados. yo también, de Independencia soy yo. Estamos laitos. ¿Ves? Tenemos varios parentescos. Algo raro hay acá. Entonces, la pobreza tiene que ver mucho con la marginalidad, el aislamiento, el que no son sujetos de derecho, pueden ser por eso explotados, maltratados, marginados, etc. Incluso hay un lenguaje
cargadas de términos para referirse a esta gente, desde chusma, como decía Alessandri, hasta pobladores, ¿no? Callamperos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gracia de esta gente pobre que queda marginada es que queda entregada a sí misma. Tiene que resolver la sobrevivencia a su suerte. de alguna manera, día por día. Los que viven en la calle es día por día. Sí. Día por día. Entonces, este pobre marginado que tiene que resolver todos los días cómo va a comer, dónde va a dormir, etcétera, 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 llegando al extremo de la gente que vive en situación de calle, como lo dicen hoy día, lo dejan entregado totalmente a su capacidad personal de sobrevivir, es decir, lo obligan a aprender soberanía. Los pobres podrán estar explotados, marginados, olvidados, maltratados, todo lo que tú quieras. Pero en esa situación tienen que decidir cómo viven. Y eso es lo que yo conversaba de niño con la gente que llegaba a mi casa para ir una tarjetita. Mientras yo se la hacía, conversábamos con ellos. Cómo tenían diariamente resolver el problema. Desde robar, pedir limosna, trabajar cuando se podía, o esperar la ayuda, la caridad, la fraternidad. Entonces, el arte de vivir la marginalidad es el arte de resolver por sí mismo los problemas de la existencia. Y eso es soberanía. Por eso el marginal frente a la ley es insolente. Claro. Porque es libre y se la mueve. Por eso el roto tenía un apellido, roto alzado. Claro. Roto alzado. Por eso es que el roto en una sociedad ganadera, todos los historiadores dicen que Chile fue una sociedad agrícola por la hacienda. Mentira, antes de eso fue ganadera. El ganado se multiplicó mucho más que la población. Entonces los pobres, los marginales, que no tenían nada, robaban ganado y comían carne. Pasaban hambre por otros alimentos, digamos, pero eran carnívoros, y podían robar por todas partes el ganado. Porque los fondos y la hacienda, por más desarrollados que estuvieran, no tenían cercos por la extensión enorme que tenían. Entonces el ganado pastaba al aire libre y los otros se acostumbraban, ¿no? Estaban viviendo solo en los cerros una semana, escapando de las levas del ejército. Y había una vaca ahí descuidada, la mataban y se la comían. Yo esto lo estudié en detalle con los archivos judiciales. Porque frente al juez, donde los pobres hablan en primera persona. Claro. Hablan de su vida. Claro. Y cuentan con lujo de detalle cómo hicieron el robo. Y es muy lindo. Es cierto, he robado como 15 vacas o ganado, qué sé yo. Y me he comido 6. Significaba robar, descuartizar, comer, regalar la carne que sobraba, asar por todas partes, escapar, porque era robo. Entonces el pobre chileno, sobrevivió en la marginalidad porque pudo robar ganado. Y en el norte pudo robar piedras preciosas de plata o de oro, la cangalla. Por eso la marginalidad es inseparable del latrocinio. Mientras más marginalidad hay, mientras más alta es la tasa de cesantía en un pueblo, el robo en forma natural, soberana, de vida de los pobres. Claro. Claro, el ladrón es terrible, el derecho penal chileno los trata pésimo, son ladrones, ok, son ladrones, no podemos negar el término, pero mirándolo desde ellos, es una forma de sobrevivencia. La idea de Y recuperación. expresión de soberanía. Es su ley, la ley de la sobrevida. Entonces, por eso es que el roto, por más marginal que esté, tiene la dignidad de quien tiene que por sí mismo resolver los temas de su sobrevivencia. Y eso le da una dignidad y puede ser insolente frente al patrón que no le da nada, ni empleo, ni nada. Lo acusa más encima, lo mete preso, lo tortura. Como ser humano tiene dignidad, ¿verdad?, de que no tiene nada y se la arregla por sí solo para darse vida a sí mismo, e incluso pensar cuando puede en un Dios que lo perdona. Así lo veo. Entonces, claro, los intentos por que estos ciudadanos quisieron ser ciudadanos
y que tener su casa, su territorio, sus creencias, todo, una y otra vez fueron aplastados por el sistema central santiaguino y de los grandes mercaderes. Hay una diferencia entre el capital mercantil y el capital industrial. Chile ha sido dominado siempre por el capital mercantil. No el industrial. Ujú. Eso es bien importante. O cuando hubo industria la aplastaron rapidito. Y ahora no tenemos nada de industria por ninguna No tenemos parte. absolutamente Y nada. entre esos pobres, el pobre del siglo pasado y el de hoy, ¿cierto? Que a veces porque tenemos acceso o tenemos algún tipo de electrodoméstico, tenemos algún tipo de comodidad, la gente cree efectivamente que no es pobre. No. Bueno, ahora con mayor razón porque hay una diferencia. Los pobres del siglo XXI tienen lo que no tuvieron los pobres del siglo XX ni los del siglo XIX. Crédito. Mm. Tarjeta de crédito. Ahí está, Ofertas de ahí está el crédito. plus. Entonces usted puede tener un salario X, pero eso lo avala para comprar a crédito y por eso te dan 48 letras para comprar un auto, por ejemplo, un auto usado, que al alcance de cualquiera. Hoy Claro. día los pobres marginales tienen auto. Qué buena frase. Repítala porque esa tiene que quedar en un corto. Pueden Tú comprar- eres pobre marginal, parte- no te olvides. Es parte del desprecio que hay sobre Claro. aquellos que viven, por ejemplo, en tomas de terreno, pero tienen un vehículo Y tienen y electrodomésticos son en la apuntados casa. con el dedo porque ¿cómo? Si tenéis, claro, electrodomésticos, vehículos, pero efectivamente el Por eso problema no se de la sienten propiedad de la pobres. tierra, claro, Como tienen auto accesible, todos los electrodomésticos hasta pueden, con suerte, comprarse una casa o una toma de terreno, no se sienten pobres. Claro. En el siglo XX, por 1949, sí. Por eso el gran movimiento de los años 36 hasta el 40 y tanto, de las huelgas callejeras gritaban pan, techo y abrigo. Hoy día nadie va a gritar eso, Debería ser un concepto que hay que reactualizar totalmente. porque efectivamente yo leí hace un tiempo atrás un estudio sociológico que estos jóvenes de hoy día o la juventud de hoy día llegamos a fin de mes sin dinero. O sea, no tenemos ni siquiera para ahorrar. O sea, llegamos, este tipo humano que está mercantilizado, que cree que tiene acceso o cree que tiene estos lujitos, es tan pobre como el del siglo pasado que no se alcanza a dar cuenta. Claro. No tiene necesidades materiales inmediatas, digamos, que lo que definían la pobreza en el siglo XX, en el lenguaje de los partidos políticos, sobre todo Claro. del siglo XX. No, porque tiene todo lo esencial. Voy a comprarlo a crédito. La obra maestra del capital mercantil de este siglo, no de los siglos anteriores, es que le concede a los pobres, a los jóvenes recién egresados incluso de Sí. secundaria, crédito, tarjetas de crédito. Mi hija tiene cuenta corriente. Claro, Todavía no termina la universidad, tiene cuenta corriente. claro, Eso se lo debemos al santo Tomás Piñera, ¿cierto? claro. José, José O Piñera. sea que la- Y por eso es que concedieron, ¿cómo se llama? Esta asignación para los pobres, la última que sacó Piñera, por la época de la pandemia, que fue una pobreza y una cesantía enorme, apareció esta ayuda, ¿cómo se llama? Garantizada, a la Pensión Garantizada PGU, Universal, la esa, PGU. Sí, la PGU. Claro. Que ahora la quieren quitar la mitad. Claro, no solo hay crédito disponible para toda clase de personas, sino que la PGU permite tener un mínimo de ingreso para poder comprar. Qué locura. Claro, o sea, porque, o sea que la pobreza ha subido de estatus nomás. claro, nada porque hoy día no hay desarrollo económico propiamente tal, pero hay consumismo El consumismo. que disfraza la ausencia de desarrollo real. Hay una cosa que me llamó mucho la atención tuya, Gabriel, y dada que yo, cuando uno tiene que observar la realidad del país política y uno se da cuenta de estos muchachos que nosotros elegimos como diputados, senadores, y las investigaciones periodísticas muestran que a veces van a la Cámara, ponen su huella, luego se van a su casa, hacen cualquier cosa, o terminan diciendo lo que se les da la gana. Y me preguntaba a mí mismo por qué y en qué momento nosotros controlamos esto y me encontré con ciertos discursos tuyos que me hicieron mucho sentido.
Primero, tenemos una crisis de representatividad del 90%. Segundo, estas personas las elegimos y se les ocurre decir y hacer lo que se les da la gana. No tenemos control sobre ello. Sin mandato. Sin mandato. Sin ¿Cómo, mandato. cómo nos enfrentamos a esta debacle? Porque efectivamente les pagamos 7 millones de pesos, no sé, 10, ¿no? ¿Cuánto ganan? Tú tenés que saber eso. Como 7, 8 millones los Y, diputados. y ¿no? terminan diciendo lo que se les da la gana, no representan a nadie. ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Qué razón tiene ese debacle político? Yo creo que el problema, o cómo trabajar el problema, debería empezar por qué dignidad tenemos a esta altura, qué dignidad ciudadana, qué dignidad de ser humano integral, ¿no? Porque, por un lado, lo que tú mencionabas, hace 200 años que estamos, desde la reforma del señor Portales y compañía, que estamos eligiendo presidentes, senadores, diputados, etcétera, sin mandato. Sin mandato. Por tanto, elegimos gente en función de la promesa que nos hacen, de la oferta que nos hacen, de la sonrisita que nos ponen, ¿verdad? No en función de un mandato, más bien al revés, elegimos por oferta. Entonces ellos no están obligados a nada. No están obligados a nada. Cumplen o no cumplen su oferta, es todo el cuento. Porque no obedecen mandato. No. Cuando nosotros votábamos con mandato, antes de 1833, la época de los grandes cabildos, los cabildos discutían el problema, buscaban la solución la convertían en mandato, después establecieron los mandatos y solo después que estaba el mandato hecho se elegía la persona para ejecutar el mandato. Entonces, si el electo no ejecutaba el mandato o lo hacía mal, Pa' o por afuera. tonto, ¿verdad? O lo traicionaba, ¿qué hacían los pueblos, las ciudades, los ciudadanos? Una asamblea, cabildo abierto, para juzgar al representante. No cumplió el mandato. Hay que darle un castigo. Castigo. Se le hacía el juicio y se le castigaba. Entonces la soberanía popular funcionaba así. Ese juicio que se le hacía a los representantes se llamaba, en el derecho de la época, juicio de residencia. Como tú votabas con mandato, el mandatado, el representante, tenía que cumplirlo. Si no lo cumplía, se hacía un juicio ciudadano, asamblea abierta, y se le sancionaba y se le castigaba. Eso dejó de funcionar con Portales. Desapareció el cabildo, desaparecieron la asamblea. Nadie te habla hoy día y nadie conoce, ni siquiera los catedráticos de la Escuela de Derecho de la Chile, el juicio de residencia. Nadie lo menciona, es peligrosísimo. Peligrosísimo. Pero, dos cosas nomás. Uno, el principal héroe de Chile, Bernardo Higgins, ¿no? Riquelme, fue juzgado por todos los pueblos de Chile, que eran como 40, menos Santiago. Lo juzgaron por traicionar a la soberanía popular, por engañarla, por reírse de ella. Cuento largo. En el libro contamos en detalle eso. Y como resultado de eso, todos votaron, este señor hay que desterrarlo por indeseable, y lo desterraron y no pudo volver. Nuestro héroe principal fue castigado, juicio residencial que se llamaba, por los pueblos. Representación de nuestra soberanía. Y no se le sigue rindiendo homenaje, qué sé yo, etcétera, etcétera. Fue expulsado por reírse de la soberanía popular, como un indeseable. ¿Verdad? Pero se nos acostumbró a no juzgar a nuestros elegidos. Nunca más se ha hecho juicio de residencia en Chile. Pinochet murió en su cama. Cuando se aplicaban estos juicios, recordemos, a Diego Portales lo mataron, lo asesinaron, fue un tiranicidio. Hecho por el pueblo del ejército. El mismo ejército que él formó y entrenó en Valparaíso, los oficiales que entendían lo que era realmente la soberanía popular, el ejército patriota era democrático. Entonces, esos oficiales que quedaron vivos, ¿verdad?, se rebelaron contra Portales porque era un tirano, hicieron una asamblea democrática,
acordaron eliminar la tiranía de Portales, y cuando llegó el momento lo tomaron preso y después lo fusilaron. Eso fue un tiranicidio permitido por Aristóteles, por los grandes doctores de la Iglesia Católica, por los grandes jurisconsultos mundiales. El tiranicidio, cuando un tirano mata al pueblo, el pueblo tiene el deber de matar al tirano, y eso no es asesinato. ¿Podrías darnos a mí, ese es un término que lo aprendí tuyo, ahora leyéndote el tirano, porque Pinochet es un tirano. Sí, ¿Podrías claro. darnos la explicación entre dictador y tirano? Esa es la diferencia de los La griegos, diferencia. ¿no? Claro, eso viene de los griegos. Sí, sí, sí. Por eso que Aristóteles lo desarrolla y Platón también, los dos lo desarrollan. Sí. Dictadores se dicta la ley en esa época. Claro, no es ¿Y negativo. quién dictaba la ley? Es porque el pueblo lo había elegido para que dictara la ley, porque tenía confianza, porque era un sabio y porque sabía que ese sabio amaba a su pueblo y el pueblo lo amaba a él. Claro. Por eso es que Solón, por ejemplo, es un legislador. Pericles, junto con un gobernante, fue también un legislador y un sabio. Y por eso que el pueblo lo elegía para que dictara la ley en confianza que el hombre era un sabio y amaba a su pueblo. Y el pueblo lo quería a él. Por eso el dictador es una figura positiva. Tirano, en cambio, en la tradición griega, era un señor que llegó al poder por la violencia y que trataba al pueblo violentamente y lo mataba, lo asesinaba. Por eso Aristóteles sacó la idea de que la desobediencia civil al tirano es una obligación moral del pueblo. Esa Llegó frase al- es fantástica. Claro, y si el tirano mata a su pueblo Sí. indiscriminadamente, el pueblo tiene el deber cívico, moral cívica, ética cívica, de matar al tirano. Y eso, en la cultura de los pueblos cultos, digamos, y de la oficialidad del ejército de comienzo del siglo XIX, era cosa conocida. Por eso a Portales el ejército patriota lo llamó tirano, y lo mató por tirano. Eso debiera reorientar nuestra visión del 73 cuando Porque- pretenden efectivamente mostrarnos una historia distinta ahí. Sí, Pinochet no fue un dictador. Él no dictó para nada la Constitución del 80, fueron otros. Así es. Portales tampoco no metió ni la nariz siquiera en la Constitución del 33. Hay un fenómeno que tú le llamas la industrialización y que a mí me hizo entender todo este proceso del 73. ¿Nos podrías enseñar todo este proceso después de la Segunda Guerra Mundial que efectivamente hace que nos caiga la CIA encima con toda su maquinaria? Con la CEPAL partió eso. ¿Cierto? Y terminemos hoy día comprando cosas en el retail y todavía no hacemos ni un tornillo. Bueno, esto requiere una larga explicación, pero voy a tratar de resumirla al máximo. Por un lado, es importante entender la diferencia que hay entre el capital mercantil, repito, mercantil financiero, y el capital industrial. El capital mercantil se acumula, dinero puro, porque le compra barato al productor, castiga la ganancia del productor y le vende caro al consumidor. Entonces el mercader, que no produce nada, acumula la diferencia, que es dinero puro. Dinero puro. Por eso el capital mercantil no trabaja con trabajadores, ¿no? No es productivo, Claro. no es productor. Intermedia nomás. Claro, por eso tendió a trabajar con esclavos. Compraba y vendía esclavos. Por eso, mientras dominó el capital mercantil en Chile, los patrones esclavizaron a sus trabajadores. Es una larguísima historia que la cuento en parte allí y la trabajo por otro lado también. Con la diferencia que como la esclavización clásica era compra y venta de individuos esclavizados, lo que hacen en Chile después de 1820 es crear un sistema de esclavización de un pueblo, Claro. de una comunidad entera. Tal como los latifundistas tenían 3.000 inquilinos en su hacienda, con su familia, que era un pueblo entero. Entonces, lo explotaba sobre la base de que usted me está arrendando a mí un pedazo de mi tierra, y esa tierra no es suya, págueme un arriendo. Si no puede pagarme el arriendo en dinero, Trabaje.
Entonces, claro, porque le daban un pedazo, una tenencia y le llamaban chica, no era suficiente para la supervivencia, entonces págueme en trabajo. No era un trabajo asalariado. Es la institución del peón obligado. Mi viejo era hijo de inquilino. Mi Y papá y mi abuelo igual. Claro. Entonces el hermano mayor de mi papá, ¿no?, el tío Ramón que le decíamos, él fue el peón obligado. Y por tanto, a nadie le gustaría vivir toda la vida como peón obligado que no te paguen salario, po, porque está pagando el arriendo de la casa, de la familia. Entonces, claro, mi tío Ramón se fue, se arrancó del fondo y comenzó a vivir como peón gañán solitario. Y murió en la calle, en San Felipe, como peón tirado en la calle. Que iba de fondo en fondo, Claro. al final sobreviviendo. Entonces los hermanos menores, en casa de mi padre, viendo lo que pasaba, se fueron todos del fondo e inmigran a Santiago. Entonces, por eso es que los terratenientes podían esclavizar a toda una familia y a todo un pueblo por la vía de trabájeme pagando con su trabajo Claro. el arriendo que ustedes están haciendo de esta tierra. Yo les doy tierra, les doy comida, les tengo una pulpería para que compren lo que quieran, y eso se paga con trabajo. Entonces, trabajo no pagado le reduce al patrón, el costo del trabajo se reduce a cero, incluso en una ganancia. ¿Cómo le llamas tú un sistema laboral en donde el costo del trabajo es cero y se convierte en ingreso para el patrón? Esclavitud. Esclavitud. Por eso es un esclavismo, digamos, fulero, que no tenía el nombre exacto de eso, y no era con individuos, sino con un pueblo entero. Y eso ocurrió en la hacienda chilena, ocurrió en la minería chilena y en el salitre chileno. Este régimen sordo de esclavismo de comunidad, de pueblo entero, uno de los grandes miedos que tuvieron las grandes potencias en 1919, después de la Guerra Mundial, Tratado de Versalles, fundación de la OIT. Miedo porque este régimen neoesclavista fue el que engendró la revolución bolchevique y las revoluciones en todo el mundo. Por esa razón, para evitar revoluciones de este tipo, prohibieron dos cosas. Prohibieron este esclavismo, que le llamaban Company Town, o bien tenía otro nombre también, que no me acuerdo ahora, tenía dos nombres en inglés, que nadie ha estudiado. Marx no lo pudo estudiar, porque surgió como después de él. Lo que yo estudié también en detalle. En parte aquí y en parte en el libro que va a salir ahora. Entonces, por esta razón aparece toda la legislación social, el sindicalismo, y los partidos políticos que quieren hacer la revolución desde el Estado, con el voto individual y secreto de los trabajadores. Los partidos de izquierda, el Frente Amplio. Aquí me empiezan a hacer bullying a mí. Claro. Entonces, frente a eso, queda el recuerdo de la soberanía popular como un recuerdo que se olvida, pero que instintivamente reaparece. Y en Chile reapareció dos veces. Reapareció entre 1907, más o menos, y 1936. Un tremendo movimiento popular basado en la autonomía de la fraternidad horizontal de los trabajadores. Entonces comienzan a hablar de nuevo no de soberanía, pero sí del movimiento sociocrático. Las asociaciones, digamos, las organizaciones sociales mandan, lo social mandan sobre lo político. Y ese movimiento lo inicia Recabarren, lo continúa después Clotario Blest, incluso el padre Hurtado, y una cantidad de organizaciones que nadie ha estudiado. Porque el pueblo hacía en ese periodo conferencias nacionales para dictar leyes en economía, en educación, de carácter político. Y tuvo organizaciones y
que toda clase de asambleas, ¿no? Que la política que surgió en 1919 a raíz de la Conferencia de Ginebra y la OIT apoyó. En Chile hubo todo un movimiento, no de partidos políticos, sino de organizaciones sociales que hablaban de la soberanía popular. Los partidos políticos destruyeron todo eso. El Código del Trabajo destruyó todo eso. El Frente Popular y todos los partidos de izquierda que aparecen, parlamentaristas, porque actúan desde el Parlamento, desde el Estado, de acuerdo a la Constitución del 25, que era ilegítima, después de acuerdo a la Constitución del 80, que también era ilegítima. Por eso que se olvidó de nuevo todo ese movimiento y los partidos de izquierda que fundó Recabarren olvidaron a Recabarren. Eso te iba a preguntar, porque si Recabarren es el origen de esa reflexión, uno de los orígenes, obviamente, fundador del Partido Comunista Chileno, ¿qué pasa después? ¿Cuál es el camino? Y poco tiempo después surge el Partido Socialista, además. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el momento en que, en tu visión, se aparta la estructura partidaria? ¿Será el leninismo? ¿Cuál es la herencia que rompe ahí esa cosas, conexión con la base popular? La revolución bolchevique, de una parte, y todo lo que podríamos llamar la revolución democratizadora del trabajo, que a partir de la OIT, que se convierte después en el Código del 31 en Chile, ¿verdad? Y en el mundo aparece una cantidad de constituciones de ese tipo. Claro. Aparecen todas lo que llamaron la legislación social, ¿no? Entonces, de ese modo, ¿verdad? Se tapa, no, mejor dicho, se teme al bolchevismo y se desarrolla el socialdemocratismo. Claro. O el welfare state, como dicen los gringos. El falangismo acá. Todos los partidos. Claro. El Frente Popular, la Unidad Popular, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. La democracia cristiana también, sí, entre medio. Creen en la legislación social. Y si tú revisas en detalle esa legislación, cosa que tuve que hacer yo, descubre que en el Código del Trabajo, artículo 171, dice lo siguiente: los sindicatos, sindicatos como quiera que se llamen, tienen que, su única obligación es negociar con el patrón el salario. Le está absolutamente prohibido hacer cualquier otra cosa que no sea negociar el salario. Con eso, toda la organización sindical solo podía negociar con el patrón, ¿verdad? La legislación social lo organizaba, el sindicato también fue organizado, la huelga fue toda organizada por la ley. Y le prohibían al trabajador hacer otra cosa que no fuera eso. ¿Qué significaba eso? Que no hiciera política. Claro. Por eso el trabajador, ¿verdad?, se le llena de derechos sindicales, pero se despolitiza. Claro. Entonces, la política popular queda en manos de los partidos que estaban en el Parlamento. Por eso el Frente Popular se subordinó, la CTC, la Confederación de los Trabajadores Chilenos, se subordinó al Frente Popular, que aceptaba la ley. Por eso la CUT votaron a Clotario Blest, se subordinó al partido, que a su vez se subordinó a la Constitución del 25 y ahora del 80. Entonces, por eso los trabajadores no saben hacer política. Sí. O sea, es el problema que hoy día tienen ellos. Hoy día ni los políticos saben hacer política. Y por eso no están convocando a un abogado de sindicalista que un hombre más o menos busca la relación social con los trabajadores. Y a mí me piden que hagamos una escuela para educar a los trabajadores, no solo en sus derechos, porque el derecho no lo escribieron ellos, lo escribieron otros, y de acuerdo a la Constitución ilegítima del 80 en este caso, sino que quieren ahora no solo negociar su salario, quieren hacer leyes, quieren tener poder político. Entonces nos están pidiendo una escuela para ese tipo, que por supuesto va a ser absolutamente ignorada por el sistema legal. Por el... Claro. Entonces, ese es el problema, que los trabajadores los despolitizaron, no solo le quitaron la soberanía, los despolitizaron.
Y hoy día están todos los sindicatos, no hay que hacer. Eso me consta absolutamente. No hay que hacer. De acuerdo. Y los pobladores también. O sea, el movimiento estudiantil del que yo provengo, Claro. no queda nada. Por eso es que los jóvenes, lo que conversamos hace un rato, al día de hoy no tienen conocimiento ni noción, ni siquiera utópica, de futuro. A mí eso me marca mucho porque yo creo que uno de los grandes dolores, a mí me van a terminar echando la pega por tu culpa, Pastor Renal. Uno de los grandes dolores que yo tengo, en particular con mi gobierno, que es este gobierno, es que siento que pudimos haber hecho mucho más en educación, que era nuestro tema, porque es de donde venimos nosotros. Yo el 2006, cuando era pingüino en ese tiempo, en la revolución de los pingüinos, como bien decías tú, creo ser la última etapa de las generaciones de jóvenes que todavía creíamos en algo más, Claro. en un sueño. Discutíamos sobre educación popular. Todas estas conversaciones que estamos teniendo ahora, yo las alimento desde que tenía 16, 17 Exacto. años. Exacto. Las soñábamos con los cabros, nos imaginamos otra sociedad. ¿Y Nos te acuerdas la cuestionamos. ese consigna mundo. de los pingüinos del 2006? O sea, el fin al lucro en la educación. No. ¿Cuál? La Asamblea manda. Ah, claro. O sea, toda la noción sobre el rol del asambleísmo, y fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención, siendo yo hoy día militante de un partido político, nosotros cuidábamos mucho, velábamos mucho por la autonomía del movimiento respecto al rol de los partidos, que no significaba que no pudieran haber militantes, cabros, miembros de partido, que había muchos, que participaran de la asamblea, de la discusión y del movimiento, pero cómo esa movilización no terminaba siendo utilizada por el interés político partidario Claro. para sus propios intereses, sino para los intereses que comúnmente Claro, estábamos por eso es que construyendo los en el pingüinos- colegio, en el liceo. Claro, los pingüinos privilegiaron el rol del vocero, Claro. no del dirigente. Claro, Porque el vocero simplemente transmite la voz de la asamblea, porque la asamblea manda. fue un momento donde crecieron mucho los colectivos también, Exactamente. porque el partido no era reconocido Y como... por eso los cabildos en la época de Bachelet, cuando se convocó un proceso constituyente, ¿te acuerdas? Aparecieron cabildos por todas partes. Sí. Bueno, que es lo que pasa en 2019 con el estallido también. Po. Claro. Yo participé en mi población allá en Renca y quiero aprovechar de llevarte una pregunta ahí. Yo participé en Renca, en mi comuna, en mi población, en mi barrio, de reuniones donde se juntaron viejos y cabros, como gente de todas las edades, que tenía el interés por discutir una nueva constitución. Y de los no tengo idea cuánto habremos sido, 10.000, 5.000 que vivíamos en el barrio, tal vez llegábamos 30, pero había gente que tenía el interés legítimo de encontrarse para conversar de salud, de educación, de trabajo, no de lo que tú haces nomás, porque como bien dices tú, a los trabajadores se les obligó, tú lo tenés que haber vivido como dirigente sindical, a hablar del Código del Trabajo, en tu caso del Estatuto Administrativo. Esa es la política de los trabajadores, po. Porque no se metan en educación como si no tuvieran hijos. Ahí había un interés de discutir el país, de discutir la sociedad. Y eso, bueno, se apagó con los militares en la calle también. Y no solo con los militares, ¿no? No solo con los militares. Porque todo eso culminó en el proceso de aparición de asambleas comunales o cabildos que aparecían por todas partes como callampas, ¿no? O sea, asambleas de deliberación popular de dialéctica, ¿no? La ciencia dialéctica es la ciencia del pueblo, no de los genios, ¿eh? No de los estudiantes académicos. La dialéctica es la ciencia de la deliberación popular. Y eso apareció claramente con ustedes, el movimiento pingüino, desde el 2005, 2006, del 2001, de hecho, partió. Sí, con los rap En de base. adelante, y culminó entre el 2011 y el 2014, cuando aparecen las asambleas comunales de Freirina, por ejemplo, de Punta Arenas, de Aysén, de Calama, de Chiloé, y asambleas locales que se sintieron soberanas. Y esa asamblea del 2013-2014, como Freirina triunfó en toda la línea, Punta Arenas triunfó también, ¿verdad? Entonces convocan a una asamblea nacional de asambleas comunales, que se realizó el año 2014, si mal no recuerdo exactamente, en San Antonio. Llegaron más de 140 asambleas locales. Fue tan exitoso eso
que deciden hacer una asamblea preconstituyente y la convocan en Chonchi, Chiloé. Llegan como 400 organizaciones. No voy a explicar qué pasó con eso porque es muy largo. Fracasó ese movimiento y eso explica por qué Bachelet tuvo que abrir un proceso de constituyente a la ligera, porque dejó aparecer cabildo abierto por cualquier lado, cuyas conclusiones las recibió el ministerio, pero acordaron que el Congreso iba a dar la última palabra respecto a esas propuestas. Y no pasó nada, porque le dejó en herencia, ¿verdad?, ese problema al presidente Piñera, claro, que no hizo nada. Que no hizo nada. Todo ese movimiento asambleístico que ustedes iniciaron, los estudiantes secundarios, que llegó después a todo nivel y a las comunidades locales, se frustró el 2015 con el intento frustrado de Bachelet. Claro. Y eso generó una frustración general de la dignidad del pueblo ciudadano, que es lo que explota el estallido el 2019, claro. 18-19. Y por eso el miedo al estallido lleva a la clase política entonces a ellos iniciar un proceso constituyente. Claro. Y a tomar control del proceso. Y lo controlaron y lo mataron. Que fue lo peor. Claro. Exactamente. Pero por eso es que ahora estamos desconcertados como ciudadanos. No creemos en los políticos que nos han engañado N veces, que no han resuelto los problemas, fracasaron nuestros intentos asambleísticos, se rieron de ellos, fundamentalismo lo acusan como si fuera una cosa absurda, etcétera. Entonces no sabemos qué hacer. Por eso es que hace falta iniciar por alguna parte la reforma educativa. Esa es la tarea urgente. Por eso es mi frustración no también. Otro estallido, no necesitamos otro estallido. Necesitamos actuar ahora comuna por comuna para recuperar la educación, al menos para nuestros hijos y para nosotros mismos. O sea que de aquí a 50 años podría haberse alguna luz de cambio en la forma de gobernar. Si no hacemos nada ahora, son 100 años más, yo creo. Pero usan pues vamos de 100 en 100. Usan un lenguaje los políticos tan mentirosos. Pero si yo ando con la calle, la gente me para, la gente me pregunta, la gente me dice. La señora Juanita. Eso, claro. Pobre señora Juanita, que la manosea. Quieren hacer la política con una o dos personas que es mentira. Yo creo que es mentira porque les tienen malas. Yo soy testigo de eso, los corren de donde están. Entonces, pero con esa opinión nos engañan a nosotros como que ellos nos representan en el... Y lo peor del caso, yo creo que ya es el colmo del colmo de nuestra indignidad. Porque en el siglo XIX, cuando el presidente controlaba todas las elecciones, por la intervención electoral más escandalosa que ha habido, claro, ellos manejaban toda la política, todas las elecciones, claro. Manejaba el presidente, controlaba, le llamaban el gran elector al presidente. Pero, el voto nuestro, ellos lo pagaban. Censitario. Ellos nos pagaban. ¿Ah? El cohecho, ahora les pagamos. Sí, y nos pagaban bien, ¿no? Y lo pagaban bien, ¿no? En cambio, hoy día, nosotros les pagamos a ellos. Claro, entonces se sostiene el sistema con los impuestos. No solo, más que eso. Por cada voto que yo hago por un señor X, el Estado le paga a mi nombre 1.500 pesos. Claro. Por eso la cantidad de candidatos que tenemos, porque es un negocio, es una inversión. Es un negocio. Yo conozco perfecto ese sistema, así que puedo validarlo. 1.500 pesos por voto y pensaban aumentarlo. Más encima, no solo eso, el Estado le paga al partido político una plata para la campaña. Le costea la campaña electoral. Y después para la sobrevivencia. Según el Mercurio, 126.000 millones de pesos se le va a pagar a los partidos en función de eso. Y además, negocio redondo. Si nosotros no queremos votar porque esto es un escándalo, nos aplican multa. Negocio redondo. ¿Veis? En vez de estar cobrando diezmo, tenéis que dedicarte a la política. Estamos puro perdiendo plata. Y el Mercurio de ayer traía el resultado que el costo del proceso electoral para el Estado, o sea, para nuestras platas, que son platas nuestras, las del Estado, llega a la cantidad de 200 y tantos mil millones de pesos, que son más de 250 millones de dólares. Y con eso podríamos construir ¿cuántas escuelas, maestro? Qué terrible. Ha sido un tiempo precioso. Estamos cerca de terminar ya, Gabriel.
Sí. esta primera parte porque vamos a dejar unas 50 partes posteriores. Hay que hacer otra, yo creo, como hay Pero- harto que hablar. Pero me interesa un par de cosas que son importantes para nosotros como iglesia, que son frases que evidentemente vienen a ser como, de alguna manera, oscurantismo, ¿cierto? Que causan inseguridad en nuestros feligreses, como el comunismo. Y pensar de una manera solidaria, marginal, es comunista. Hablar sobre la pobreza es comunismo. O sea, hablar sobre justicia social es comunismo. Todo es comunismo. Entonces me gustaría que nos pudieras ayudar con respecto a eso. ¿Qué significa el comunismo? El comunismo está latente. Hoy terminó. Es una sombra, para que podamos aportar a esa discusión que termina siendo una herramienta ideológica de la derecha para manipular la iglesia. Bueno, yo creo que la dignidad humana, la dignidad ciudadana, la soberanía ciudadana en este mundo, consiste en que nos juntemos, comamos juntos, tomemos juntos, conversemos juntos, dialoguemos, ¿eh? Dialéctica, resolvamos nosotros dentro de esta fraternidad los problemas que nos afectan. La fraternidad implica autonomía popular, implica soberanía popular, implica dignidad popular, ¿no es cierto? Pero para los poderes centrales, para los poderes ideológicos que son también centralistas, para los partidos políticos que son todos centralistas, tanto les interesa estar metidos en el Estado central, ¿verdad? El peligro mayor justamente es la fraternidad del pueblo, porque esta es la soberanía. Claro. Si se ejerce la soberanía, si se manda desde abajo, a través del movimiento de las asambleas populares y las decisiones populares, entonces toda la clase política queda sin pega. El peligro mayor es ese. Y todos los términos que tiene la fraternidad se parece también a comunalidad, comunero, comunismo, socialismo, ¿verdad? Se derivan de eso. El problema está que el intento soviético de construir un Estado popular terminó controlado por un partido y un señor que tuvo una dictadura brutal que fue Stalin. Claro. Entonces el comunismo quedó desprestigiado por eso. Entonces, cualquier actitud fraterna, de hermandad popular, de soberanía popular, tú le puedes tirar el tema, este es comunista. Claro. Y alude a Stalin, con lo que se pierde toda la dignidad y el enorme sentido profundo que tiene la fraternidad, porque también religión tiene que ver con religazón, que es horizontal, ¿no? De alguna manera Dios está presente en cualquier entidad social, ¿verdad? En la medida que estamos juntos. Así lo dice el texto, 2 o 3. Claro. Claro. Y claro, y el símbolo de la unión nuestra es el niño. Entonces, cuando una sociedad comienza a ignorar sus niños, no quiere tener niños, ¿qué está pasando en Chile ahora? Cayó la tasa de natalidad de 3,3, que era lo que permitía reproducir la población chilena, a 1,03, que significa que ya vamos a desaparecer la población de a poco. Así es. Que es el suicidio de una especie. Sería la única especie viva que desaparece por autoeliminación. Ese es un crimen de lesa identidad. Perfecto. ¿Verdad? Y va contra todos los principios humanos, religiosos, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que en esta lucha por reunirnos, refraternizarnos, hacer de esto una dignidad soberana, es la gran tarea que tenemos ahora. Y eso pasa por todos los grupos, los movimientos sindicales, los jóvenes, la iglesia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Las familias, los niños, los jóvenes. ¿Es para ti, por lo tanto, importante hacer esta mesa? Yo estoy contento, estoy feliz de haber estado con ustedes aquí, ¿no? Porque es una común unión. Claro.
Bueno, nosotros lo Un disfrutamos intento mucho. de llegar a una común unión. Sí, nosotros lo disfrutamos mucho, empezamos más, llevamos un año por lo menos en Visión Cristiana, yo creo. Vamos para los 2 años. Vamos para los 2 años. Lo hemos disfrutado mucho porque nos hemos sentado a la mesa a discutir. Deliberar es mejor, A deliberar, claro, desde una buena perspectiva, nuestra fe y la sociedad. Y eso molesta mucho, eso incomoda mucho. Porque en el fondo el adoctrinamiento religioso en el cual hemos estado expuestos como latinoamericanos nos deshistoriza y nos dejó de alguna manera apolíticos también, con una indicación hacia el alma, hacia lo trascendente, Claro. lo metafísico, pero dejando el mundo y la sociedad y nuestra historia y nuestro futuro, de alguna manera la orfandad de poderes como estos que hasta el día de hoy lo único que han hecho es autogobernarse y enriquecerse. Y fíjate que ayer entré un poco en conflicto analizando tus entrevistas porque observé el mismo paradigma de alguna manera o una misma relación entre el partido político y la iglesia. La iglesia como institución funciona exactamente igual. Son iluminados que pretenden tomar de la mano al pueblo una liberación que solamente para ellos, centrípedos, trabajan hacia dentro de sí. Exacto. Y eso es muy nocivo, eso es muy nocivo. No Sí. quisiésemos nosotros una iglesia así. Estoy muy de acuerdo con lo que tú dices en ese sentido. Estas grandes instituciones, claro, se introvierten y hacen de su egocentrismo, ¿verdad?, el sentido que le exigen al cumplimiento a todos, ¿no? Claro. Que son los grandes los problemas de los partidos políticos chilenos, ¿no? En particular de uno que conocemos muy bien, ¿no? Que prácticamente yo lo he estudiado en detalle, yo mirando desde abajo, porque yo miro desde el pueblo. Incluso cuando yo milité en el MIR, siempre estuve con el pueblo y me di cuenta que la evolución del MIR iba exactamente, primero de movimiento pasó a ser partido político. Y de partido político pasó a ser una estructura militar. Y el pueblo, ¿verdad?, tenía que aumentar su obediencia ciega a medida que aumentaba Sí, esta el evolución. vanguardismo de la izquierda Claro. revolucionaria. Por eso me echaron al final, porque yo Sí. me dediqué a criticar por todas partes. Así y me es. echaron. Bueno, ya. Gabriel, quisiera que tú pudieras recomendarle a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia, tu libro. Yo encuentro que es fascinante. Ayer mi hija me sorprendió porque me dijo que lo terminara de leer, lo quiere leer ella, pero me gustaría que tú, en tus palabras, les dijeras por qué es importante efectivamente reconstruir la historia desde abajo, que son muy cristianos. A mí me gusta mucho la historia del Nazareo, ¿cierto? Jesús de Nazaret, porque efectivamente nace y se cría en la marginalidad de Galilea. Exactamente. Yo hice me gustaría que a lo mejor nos podemos juntar y me enseñas a escribir, porque hice una narrativa con respecto al flaco. Le puse el flaco porque en la pobreza a Dios le dicen el flaco, los curados, los que, ¿cierto? Ellos siempre se refieren a Dios como el flaco. ¿El flaco? El flaco. Ah, no había escuchado. Sí. Entonces le puse yo el flaco porque el flaco nace en la marginalidad. El flaco nace en la periferia. Tiro y Sidón son las ciudades que están... El crucificado se ve flaco, ¿no? Claro, además. Claro. Y entonces sabe de marginalidad, sabe de pobreza, sabe de esto de la extranjería, estos pueblos que no son lo suyo propio, y sale, yo le hago así, sale como un actuar de conciencia a los 33 años, impulsado, ¿cierto?, por todo lo que ha vivido, a predicar que el reino de Dios, el reino de la justicia, el reino de la misericordia, el reino de la hermandad, porque la palabra hermano debiera ser el símil más exacto para poder identificar el reino de Dios, era tiempo de establecerlo. Claro. Entonces, cuando tú haces este trabajo que es muy analógico a mi visión del Nazareo, me gusta mucho y me gustaría que los jóvenes de ti recibieran la recomendación de que se lean este librito de a poquitito para que puedan ser dueños de su propio relato y terminemos con esto de estar repitiendo eslogan, exclusivamente de la derecha, el Mercurio, de la CIA, ¿cierto? Nos tienen la cabeza llena de fantasmas repitiendo ideas de otros y podamos de verdad levantar una narrativa particular propia. Así que eso, este libro es precioso, léanlo y escuchen ahora la recomendación del maestro. La propaganda. Que lo escribió. Claro. No, yo quisiera decir solamente de que yo como historiador
es vocación, es profesión y a la vez una identidad y un compromiso. Mi principal descubrimiento en este sentido ha sido que cuando hablamos de historia de Chile, hablamos de la historia del Estado, de la nación, pero no hablamos de nosotros mismos. No hablamos de los chilenos, ni hablamos de los seres reales, ¿eh?, de carne y hueso, ni hablamos de las comunidades concretas que existen en un terreno determinado y de una época determinada. No. Entonces este libro es un esfuerzo por llevar el foco histórico hacia nosotros mismos. Y la principal razón de que me interesa escribir ese libro después de 40 años, ¿no?, o sea, de mucho estudio, es que necesitamos recuperar no solo nuestra identidad de pueblo digno y soberano, sino también nuestra condición de ciudadano que mira el futuro como construcción de futuro. Porque no hemos, políticamente al pueblo lo hemos tratado de víctima, la izquierda, ¿no? Los pobrecitos, los explotados, los masacrados, los explotados, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces las organizaciones sindicales, nosotros los vamos a liberar. Claro. Los partidos políticos son salvadores, son vanguardias. El pueblo no es capaz de autoliberarse, nosotros de la mano los vamos a liberar, con nuestra ideología, nuestros jefes, nuestra identidad, que sea nuestra militancia, ¿no? Entonces, no, la idea es que este libro apunte hacia recuperar nuestra dignidad soberana. No es cualquier dignidad, es dignidad soberana. Porque hemos tratado por la izquierda, claro, víctimas de masacrados, pobrecitos, marginales, etcétera, etcétera, lo cual ha sido real. Pero somos mucho más que eso. Claro. Y una de las cosas que más me gustó en esta investigación es que la gente más marginal, sobre todo del siglo XIX, los más abandonados, los más vilipendiados, los más maltratados, tenían una dignidad interior y tenían una dignidad soberana interior. Y justamente cuando te envían al exilio, te mandan al vacío, tú quedas entregado a ti mismo. Tanto, si tienes algo que desarrollar para sobrevivir, es precisamente soberanía. Tú tienes que resolver tu problema. Tú tienes que autoliberarte. No esperar que la liberación viene de arriba hacia abajo, no. La idea de la autoliberación está en el centro de las preocupaciones de este libro. Y si tú piensas un poco, autoliberación tiene clarito, el futuro es mío. Tal como gritábamos los estudiantes en el año 60. El presente es de lucha, pero el futuro es nuestro. Cosa que hoy día nadie grita. Por eso es un libro que apunta a nuestra realidad de ciudadano, a nuestra realidad de comunidad local, de niño, de mujer, de joven, de viejo, qué sé yo, y a través de eso la dignidad soberana, que es el señorío sobre nuestra historia como comunidad. Y eso implica, ¿verdad?, mandar cambiar a todos los parásitos que se instalan arriba en la idea de gobernarnos como número, no como ser humano, o de conducirnos de la mano a una supuesta utopía liberadora, ¿verdad? Y sobre todo a exigirnos el cumplimiento de leyes que nosotros no hemos dictado. Así es. Por eso yo creo que es un libro que es un libro pesado porque está basado en documentos. Porque lo que se dice allí está demostrado con documentos y fundamentado en documentos. Porque si no lo digo así, parecería mentira. O pura poesía utópica. Claro. Yo traté de que fuera algo más que eso. Por eso es que es gordo, por eso es que tiene muchos documentos dentro. No, está fantástico. Palabras al cierre, hemos tenido un tiempo precioso, hemos tenido un regalo de Dios, ¿cierto? De tener a Gabriel con nosotros, que nos ha podido nuevamente poner los pies sobre la tierra, porque transitamos por este mundo de alguna u otra manera alienados de nuestra capacidad de vivir, de tomar decisiones, de actuar autónomamente, de dejar la conciencia actuar, ¿cierto? Y escuchar este llamado a la humanidad que es tan importante en un tiempo en que estamos tan violentos, tan macabros, tan insensibles. La Iglesia Cristiana Querigma hoy se ha vestido de gala. Espero que no sea la última vez de tener muchas instancias
de tener un intelectual como este, un hombre tan humano. Quisiera que ustedes se despidan, den gracias al Señor que les ha parecido este tiempo y podamos cerrar la entrevista de hoy porque ya hemos llegado, ¿cierto?, a su término. Bien, pues, lo único que les quiero decir es que tenemos mucho más para darle los Salazar a esta generación. Como estuve, me subí por el chorro. Pero obvio. Gracias, como lo dice nuestra fe, al Señor por tenerle aquí. Creo que si lo que el mundo necesita en este tiempo, y también nosotros los cristianos, nos arrastra a nosotros, porque esta ciencia de la historia, de saber de a dónde venimos, y lo que tenemos, por qué lo tenemos y por quién lo tenemos. Nosotros estamos haciendo un poco de revolución en las congregaciones, porque para nosotros la iglesia es una, universal. Pero las congregaciones o los rediles chicos que se hicieron después están encerrados en 4 paredes y no saben lo que tienen ni a dónde vino. Entonces la historia resulta liberadora de nuestro espíritu, de nosotros como cristianos, y no encerrarnos en las 4 paredes y de ahí mirar hacia afuera a los demás diferentes y bueno, en nuestras palabras, condenados. Van al infierno porque no creen igual que nosotros o no están con nosotros. Son las frases de este tiempo en que se usan para pelear entre nosotros los cristianos. Entonces, muchas gracias por la ciencia que usted estudia. Nosotros sabemos que todo conocimiento, así lo creemos, nuestra fe viene de Dios. Por lo tanto, lo que de Dios usted tiene, para nosotros es muy constructivo. Así que Dios le bendiga y bueno, esperamos seguir conversando con usted. Amador. Ha sido un lindo tiempo del esfuerzo que iniciamos ya hace casi 2 años, pues, de educarnos también para dialogar, para conversar. Y me quedo en particular con una reflexión que tiene que ver mucho con nuestra fe al final, porque entender la posibilidad de autogobernarnos pasa por entendernos como iguales y de pensar el mundo como si fuera de nuestra propiedad común, ¿no? Esa posibilidad de mirarnos como humanos, básicamente, como si fuéramos lo mismo, que está bien perdida, como decía el pastor Renan. Hoy día algunos creen que con un botón y un misil pueden resolverlo todo, y es nuestro deber salir a confrontar esa hegemonía, esa idea que están dirigiendo a las grandes masas, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo es así, conversando, dialogando y abriendo estos espacios. Y de lo bueno y lindo que hemos reflexionado ahora, ojalá poder salir a practicarlo también, que creo es la tarea que nos queda. Revivir ese movimiento social, Gabriel, yo creo, del que fui parte como estudiante, del que me siento parte todavía, es la tarea que nos queda, ¿no? Y me quedo con eso y con la esperanza de que nos podamos volver a encontrar también en un espacio de conversación como este. Así que agradecido y muchas gracias también por tu tiempo. Qué bueno. Querido Gabriel, palabras al cierre, agradecimiento a alguien, familia, es tu tiempo. Bueno, para mí ha sido un momento también muy especial, porque creo que ha sido una de las instancias de deliberación, por llamarlo así, o conversación, si queremos, más auténtica que he vivido en este tiempo. Estaba en muchísimas reuniones con muchísimos grupos, pero aquí hay una latencia más humana, más vívida, más auténtica, de un sentimiento más profundo, que probablemente es el religioso, no sé. Podemos llamarlo así como podemos llamarlo de otra manera. Y por eso creo que estaba pensando que le voy a recomendar a mi compañera que vea el video cuando aparezca por ahí en alguna parte, porque ha sido una experiencia única, lo digo sinceramente. Porque en todo lo demás está presente el tema de la organización, ¿no? El partido, el sindicato, te fijas, etcétera, etcétera, etcétera. O la ideología. Porque yo te decía, mejor deliberación que discusión. Claro. Porque discusión es confrontación de ideas sin diálogo, en el fondo, sin deliberación, ¿no? Porque las ideologías no comulgan. Claro. No comulgan, se mantienen intactas, pelean, pero se mantienen las dos separadas. Falsa conciencia, dijo alguien por ahí. Exacto. En cambio, la deliberación no.
Porque es un pueblo que resuelve uno de sus problemas que todos sienten y que todos comparten su solución. Entonces, la deliberación conduce a la unidad, conduce a una acción, una solución y, por tanto, a un ejercicio soberano. Así que, pues, son cosas de término, pero la discusión me suena a diálogo cerrado que no conduce a nada. Pero la deliberación tiene la obligación. Correcto. Por eso la dialéctica es una ciencia. La ciencia produce una verdad. La dialéctica produce una verdad por hacer, conduce al futuro. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por la comunalidad que emana esta situación acá. Y gracias porque somos los que somos. Ha sido un tiempo precioso para nosotros y encantador porque en cada frase de Gabriel uno aprende. Siempre es tan importante eso, porque cada frase nos genera evidentemente un recorrido distinto y una profundización que nosotros agradecemos mucho. Hay un filósofo que ya descansa en paz, decía Enrique Dussel, que la humanidad se transformaría en el futuro en un sujeto político. Y hay una frase tuya también que me gusta mucho que también lo dice que los sociólogos universalmente lo esbozan así, y que es la recuperación del sujeto social. Si efectivamente nosotros a partir del Evangelio, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, no alcanzamos a captar la encarnación, esto de hacerse propio, la Escritura dice que corporizó, tabernaculizó con nosotros, tomó nuestra propia historia, se humanó para asumir nuestra propia realidad, y cuando dice tabernaculizó, puso su carpa en nosotros, o sea, puso su tienda en medio de nuestra realidad humana. No vino de paseo, sino que habitó. Por lo tanto, recuperar eso es tan importante y qué bueno que esta mesa aporte aquello. Esperamos que nuestro contenido les bendiga, les ayude a deliberar, que es una frase que tenemos que asumir, ¿cierto? No como discusión, y muy bien corregido, lo asumo perfectamente, a deliberar las ideas y a emanciparse, liberarse, ser de alguna manera soberanos, ¿cierto? En la propia historia que construimos como seres humanos. La hermenéutica situada, que es una situación tan importante para leer las escrituras, es decir, desde la situación vital de cada ser humano, es lo que Javier nos ha enseñado. Hacer vida, hacer ciudadano, pero desde su propia experiencia personal. Y nosotros desde nuestra propia experiencia personal, vivida, teológica, también hacemos iglesia y esperamos que eso a ustedes les bendiga. La Iglesia Cristiana Querigma les agradece su sintonía. Esperamos que nuestros, de alguna u otra forma, contenido les bendiga. Ustedes los puedan compartir con muchos otros y seamos, como nuestro eslogan lo dice, una comunidad transversal de amigos, de hermanos, de compañeros que promulguen un grito de esperanza en tiempos tan difíciles como los que hoy vivimos. Que el Señor les bendiga, gracias al equipo técnico y a todos quienes hacen posible que hagamos nuestro trabajo. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.